majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. De las personas que no conocen a Dios, y usted lo primero que va a hacer es pensar que los que no conocen a Dios son los que están en el mundo, ¿no? Los que están afuera, los que nunca han oído hablar de Dios o de Jesucristo, nunca han abierto sus oídos para oír la voz de Dios. Pero quiero decirte que dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro del pueblo de Dios siempre ha habido personas que no han conocido a Dios. ¿Cómo puede ser? Y hoy pasa, hoy sucede, hoy está viéndose aún más la falta de conocimiento hacia nuestro Dios. Y esto nos lleva a ignorar, a darle las gracias, a honrar a nuestro Dios, y esto nos lleva a equivocarnos, y esto nos lleva a oír tantas fábulas y tantas mentiras y tantas cosas que se hablan en el nombre de Dios, pero que no están en la palabra de Dios. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 21 al 23. Vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios. ¿Sí? Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Miren esto, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Dice entonces Pablo, bueno, el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eran tan religiosos los que estaban en Atenas. Eran personas sabias, eran filósofos, eran personas que, bueno, estudiaban y adquirían conocimiento, pero aquí la palabra de Dios nos muestra algo en esto. Dice que ellos habían puesto en un altar una inscripción, nada más: al Dios no conocido. ¿Se puede adorar a un Dios no conocido? No. ¿Seguro? Porque ellos adoraban. A veces nosotros venimos a la iglesia y cantamos porque los demás cantan. Predicamos por lo que los demás predican. Porque predicar puede predicar cualquiera y cantar puede cantar cualquiera. El tema es si Dios está en mi corazón, si conozco a Dios o no lo conozco. El tema es saber si Dios está, si Cristo está en mi vida o no está. El tema es conocer a Dios de qué manera. Yo no puedo conocer a Dios por lo que me dice mamá y papá nada más. Porque está bien, cuando sos chiquito te vamos a enseñar, te vamos a guiar, vas a encaminarte, pero llega un tiempo que tenés que tomar la responsabilidad de saber quién es Dios, cómo es Dios. Tanto me han hablado desde chico quién era Dios, cómo era Jesucristo. Yo quiero conocer a Jesucristo.
porque me han hablado nada más. Y entonces me han hablado muchas veces a tenerle un temor, un miedo a lo que me pueda pasar. Y bueno, yo puedo, que ore mi papá, que ore mi mamá, que ore mi abuela, que ore mi abuelo, que ore el pastor, que ore la pastora, que ore el diácono, y está todo bien. Pero no es así. Ese es lo que nos está mostrando aquí. Adorar a un Dios no conocido. Y por ahí estás adorando a Dios y no lo conoces. O no lo conocemos. Porque esto es lo que tenemos que entender. Porque hay que conocer a Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer si no me preocupo? ¿Cómo lo voy a conocer si no lo busco? ¿Cómo lo voy a conocer si no abro mi corazón? ¿Cómo lo voy a conocer si ni siquiera me tomo el trabajo para orar 5 minutos o leer, aunque sea un versículo por día? Un versículo por día. Cuando Dios habla del diezmo, ¿no? La mayoría encamina hacia ¿qué? Hacia el dinero. Pero el día tiene 24 horas. Y si Dios te dice que le des el 10% del día, ¿cuánto serían? 2 horas 40. Por allí el Señor le dijo, no habéis podido orar ni siquiera a los discípulos. Los discípulos. ¿Y cuántas preguntas le hicieron? ¿No? Y por allí el Señor dijo, ¿todavía no me conocéis? Miren esto. Todavía no me conocéis. ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? ¿Cuánto hace que venimos y nos congregamos y todavía no lo conocemos al Señor? Y el Señor nos está diciendo eso. No importa la edad que tenga, no importa el tiempo que hayas pasado dentro de la iglesia, no importa el trabajo o el esfuerzo que hayas hecho, aquí lo que interesa para la salvación, aquí lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hay personas que no conocen a Dios y cantan y ustedes ven, saltan y gritan y por ahí lloran. Y es verdad, ellos se siente la emoción que hay o se contagia de los demás. Pero ¿cantamos a un Dios que conocemos o cantamos porque hay que hacerlo? O bueno, voy a ir porque si no... Miren, esto es cuando uno dice voy a ir porque si no el pastor ¿qué va a decir? ¿No? ¿Le tiene más miedo al pastor? ¿Le tiene más miedo, un temor al pastor que a Dios? Y no es así. Yo tengo que tener un temor reverente hacia Dios. Entonces allí la palabra de Dios nos muestra esto. Que no nos comprometemos de verdad. Y el compromiso conlleva acción. No es decir, yo me comprometo. Miren, esto, la prueba es muy clarita, ¿no? Se ve siempre. Cuando uno se compromete a colaborar, recién el pastor hablaba de que, bueno, cuando empezamos aquí nos habíamos comprometido a colaborar para pagar el alquiler. Y el primer mes, y el segundo mes, y el tercero, y después ya el cuarto, empecé a olvidar de la promesa. Me empecé a olvidar de lo que le prometí a Dios. Porque pienso que, bueno, si no lo pongo, Dios no me va a decir nada. No te va a decir nada. Pero sí te va a decir. Porque lo que prometemos, dice la palabra de Dios que es mejor cumplir que prometer. Es mejor hacer, ¿sí?, que decir. Esto es tan claro. Entonces yo quiero mostrarte esto. En el libro de Ezequiel capítulo 33, versículos 31 y 32. Vamos a estar leyendo así. Miren, y esto es el pueblo de Dios. Y esta es la congregación del Señor que estaba en cautividad, pero que el Señor le habla
Miren lo que le dice Dios a Ezequiel aquí. Y lo que nos dice a nosotros. Dice, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Eso está diciendo el Señor. Estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Ahí hay una cuestión. Si yo oigo, soy un oidor nada más, como dice Santiago, ¿no? No seas solo oidores, sino hacedores. Hacedores. ¿Y qué es hacer? Empezar a poner por obra lo que Dios me está guiando, me está enseñando. Dios me está llevando a un cambio. Dios me está moldeando a la imagen, a devolverme a la imagen que fue al principio, porque el hombre fue creación de Dios perfecta. Todo había sido bueno, pero caímos de la gracia de Dios. Pero dice, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. La codicia, el ego, el pensar en mí mismo, el no pensar en los demás. Esto es para que aprendamos, hermanos. Este es un tiempo de empezar a abrir nuestro corazón. Esto no es un reto ni nada que se le parezca, sino es para cuidar nuestra vida, para que andemos en el camino de la salvación, para que andemos con temblor y temor delante de Dios, para que vivamos una vida en armonía con el Espíritu Santo, para que empecemos a adorar a un Dios que conocemos. No podemos estar sirviendo a un Dios que no conocemos, no podemos adorar a un Dios que no conocemos, sino que tenemos que adorar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que nos trajo salvación, a un Dios que nos trajo redención, a un Dios que nos sacó de la oscuridad para ponernos a la luz. Esto es lo que Dios quiere. Dice el 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Hay uno que me gusta como canta, ¿no? Ángel canta ahí como cantor de amores, y queda la hija, la señora, los hijos. Pero miren lo que dice aquí, ¿no? Hermoso de voz y que canta bien. Bueno, ahí ya. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Miren lo que Dios le habla a Ezequiel, a un profeta que estaba lejos de su pueblo, lejos de su ciudad. Estaba en el cautiverio, fue levantado para hablar a esas personas que estaban en ese lugar, a sus hermanos, para así decirlo, a su propio pueblo, pero no querían oír. No la ponían por obra. Creo que hoy es el tiempo de empezar a poner la palabra de Dios por obra, para que entonces vivamos en armonía, para que entonces, como dice por allí, mirá qué bueno qué bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué es la armonía? Es estar en unidad, no quejándonos los unos de los otros, no queriendo hacer lo que el otro le toca hacer. No nos pongamos en el lugar del otro, sino que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Mira, si usted hace una prueba, hubo un tiempo que una persona hizo un experimento y fue y se paró en un punto de una ciudad, y cuando primero iba caminando veía que había grupos, ¿no? El interés. Hay personas que les gusta chusmear lo que pasa, ¿sí? Vamos a hablar entre ellos. Ayer hubo una ambulancia que salió de nuestra cuadra y hay una que salió ya y se fue a parar frente de la casa a ver si alguien le decía lo que había pasado y a quién llevaron. Bueno, pero vos vas, o cuando estás de vacaciones, no vas a una calle, una peatonal por allí, y ves que hay un grupo de gente que se amontona y por ahí no escuchas nada, pero hay alguien que está dibujando y te acercás de curioso nada más, ¿no? De curioso.
O por ahí están cantando y ves y te acercás para ver quién es que está cantando y a quién imita y che, se parece a este, y está la gente así. Y mientras iba caminando, llegó a un punto y se paró. Se paró en un punto de ese lugar y elevó sus ojos al cielo y elevó su mano con un dedo hacia arriba para ver qué hacía la gente. Siempre hay un curioso que llama a otro curioso, que llama a otro curioso y que llama a otro curioso. Pero el curioso, en vez de preguntarle a la persona qué es lo que está haciendo y qué es lo que está apuntando, qué está mirando, le pregunta, che, ¿qué está haciendo este? ¿Qué le pasa que está así? Ah, no sé, yo llegué y ya estaba así. ¿Y vos? Tampoco, yo llegué y ya estaba así. Y se empieza a amontonar la gente, pero hay alguien que sí se anima a preguntarle qué es lo que está haciendo, y estaba callado, mirando. Y uno le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿qué estás mirando? ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿No te diste cuenta? ¿De qué? Mira las estrellas. ¿Y qué tienen las estrellas? ¿Cómo que tienen? Eso me está mostrando la gloria de Dios. Eso me está mostrando a un Dios creador. Eso me está mostrando que tengo que agradecer y levanto mi mano para señalar que Dios está sentado en su trono y que gracias a Él nosotros estamos aquí. ¿Te has detenido alguna vez a mirar al cielo? ¿Te detuviste alguna vez a decirle gracias, Señor, por el sol, por la luna, por las estrellas, por la naturaleza, por este mar en el cual puedo disfrutar? ¿Te has detenido? Los curiosos son curiosos. Y de eso algunos tenés razón. ¿Y cómo puede ser? Otros siguen y no les interesa nada. Y a veces somos curiosos y queremos saber, nada más que saber. Pero sabes, tenemos que aprender, tenemos que tener conocimiento, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que amar la palabra como ella se merece. Porque ahí está la vida. Porque el Verbo se hizo carne, el pan descendió del cielo y es Jesucristo nuestro Señor. Pero, total, ¿qué pasa el tiempo? No, hermano. Mientras el tiempo es y la hora es, hoy es el tiempo que el Señor ha hecho para que nos volvamos. Y sabes que el Señor dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y siempre por ahí estamos adorándole en la carne, adorando a un Dios que no sentimos nada, que no lo vivimos, que no lo amamos, pero adoramos porque, bueno, seguimos al núcleo de las personas. La salvación es personal. Y el Señor quiere conocerte. Ah, pero Dios lo conoce. Dios sabe quién soy yo. Dios nos conoce y Dios no te conoce porque no te acercás. Si Dios es poderoso y sabe lo que somos, sabe lo que tenemos, sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos en la oscuridad, sabe lo que hacemos cuando estamos solos, sabe cuando salimos, si nos enojamos, si gritamos, si insultamos, Él sabe todo, pero no nos conoce como hijos. Él no nos conoce como hijos porque aquel que va a ser, que es hijo de Dios, se adapta y se adecúa a la bendición de Dios, a la bendición del Padre y sigue los preceptos y los mandamientos de su Padre. Porque dice que aquel que cree en Jesucristo ya ha sido salvo. Este es heredero juntamente con Cristo Jesús. Porque el Señor le dijo, fuera de aquí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Cuando se presentaron delante de Él en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, pusimos las manos enfermos y se sanaron. Eso no sirve de nada si estás sirviendo a un Dios que no conoces. Y si Dios no te conoce. Hoy Dios quiere conocerte.
Hoy Dios quiere conocernos. Hoy Dios quiere que nos volvamos. Porque aquí, si bien Ezequiel le había pasado esto al pueblo de Israel por desobedecer, por buscar, por alabar, adorar a otros dioses, por quedarse y amar la tierra, amar la plata, el dinero, la fama, la riqueza. Eso estaba pasando y esto es lo que sucede hoy. Hoy la gente ama lo que ve, pero hay que amar lo que no se ve. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. A Tomás le dijo: porque viste, creíste. Bienaventurado es aquel que no ve y cree. Eso es fe. La fe es creer que va a venir lo que Dios dijo que va a venir, que te va a bendecir porque Dios dijo que te va a bendecir. La fe es porque creer que Él va delante nuestro, aunque no lo veamos, Él va delante tuyo, Él va delante nuestro. Nos van a pasar cosas, sí que nos pasan, pero el Señor nos libra y nos guarda, porque junto con la prueba viene la victoria, es la palabra de Dios. Personas que no tienen raíces profundas. Y la Biblia habla de esto. El que no está arraigado en la palabra no conoce a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 16 y 17, así Jesús explica lo que es lo que cae, la semilla que cae entre las piedras. Sí. Gracias. Vamos a sacar el micrófono. Tengo una alergia terrible. Estos tiempos son lindos, dice, todo reverdece, que la primavera es linda, que es hermosa, que esto, pero el que sufre de alergia sabe que no es tan hermosa, pero es linda por los colores. Gloria a Dios. ¿Sí? Lo que dice allí, ¿no? El Señor Jesús dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Lo que cuando han oído la palabra al momento la reciben ¿con qué? Con gozo. Uno ve que la persona está alegre. Nosotros nos gozamos cuando vemos que la persona se alegra, se goza, pero no encontró, esa semilla no halló cabida. No pudo echar raíces. ¿Por qué? Porque abajo está una roca de incredulidad, de falta de compromisos, de falta de arraigarse, de creer y confiar, por falta de fe, por lo que fuere. Porque dice lo que sigue, miren: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasas una prueba, lo primero es que abandonás, ya no crees, ya no confías. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Si conocemos a Dios, si lo conocemos a Él, creemos lo que dice su palabra. Recién el hermano Ángel dijo de nuestra hermana Elena tiene un programa cumpliendo promesas. Y Dios nos promete. Somos nosotros los que no nos apropiamos de esa promesa, porque no lo conocemos. Y no conocerlo es no confiar. No conocerlo es dudar. No conocerlo es dejarlo de lado y buscar ayuda por otro lado. No conocerlo es no hacer su voluntad. No conocerlo es no rendirnos. No nos rendimos porque no lo conocemos. No confiamos plenamente en Él. No hemos abierto nuestro corazón de verdad a Cristo. No hemos abierto nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma para que Él entre, para que Él arregle, para que Él adorne nuestra vida, para que Él aumente la fe, porque la fe es un don de Dios y la fe va en aumento. Y aquel que necesita fe, dice, pídasela al Señor, porque Él se la va a dar, porque no hace acepción de personas, sino que Dios va a aumentar la fe. Amén.
Cuando el Señor Jesús llegó a un lugar y sus discípulos peleaban así con un endemoniado y no pudieron liberarlo. Y lo trajeron a Jesús. Y Jesús le decía, ahí hermano, no, se liberó. Y entonces uno de los discípulos le preguntó por qué nosotros no pudimos. Y él les dijo que eran hombres de poca fe. Ah, pero me está diciendo que con fe, de poca fe. Y este género está hablando de la duda, de la falta de fe. Este género no se va sino con oración y ayuno. Quizás tenga que hacer una oración y ayuno. Quizás tenga que ayunar y orar. Quizás sea el tiempo de empezar a doblar tus rodillas como nunca lo hiciste. Es un tiempo de clamar a Dios. Es un tiempo de empezar a conocer a Dios. Y no lo vamos a conocer si andamos más preocupados por lo que me hace falta que por lo que puedo lograr y por tantas cosas. No lo voy a conocer si no me arrodillo, si no me humillo ante su presencia, si no lo busco en su palabra. ¿Querés conocer a Dios? La forma es doblar las rodillas. Antes que seamos más viejitos y nos duela levantarnos o arrodillarnos, ¿no? Porque empiezan a faltarle el aceite a las bisagras. Ay, no me puedo arrodillar. Por ahí nos arrodillamos, hermanos, para hacer algún trabajo, no para panza. Y cuando nos queremos enderezar, empiezan a sonar. Hasta que lográs ponerte firme, ¿no? Pero sabes, espiritualmente, quizás te esté pasando esto. Tenés dolor en la rodilla espiritual, pero se va en el nombre de Jesucristo. No le des lugar al enemigo. Vos ya tenés cierta edad, no podés. Mentira del diablo. Sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ¿vos qué vas a hacer? Mentira del diablo, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Conocer a Dios en toda la plenitud que Él es, que Él se muestra a través de la palabra, que es la luz para nuestras vidas, para nuestros corazones. Amén. Quiero volver, porque si no voy a ir, después si lo quieren leer ustedes, sin un buen fundamento, es en Lucas 6:49, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, sin el fundamento que es en la roca que es Cristo Jesús. Volvamos al libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 17, versículo 24 al 30. Vamos a ver, así ya vamos terminando, ¿sí? 24 al 30. Y dice así la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esa es una de las cosas. Que Él no habita en esto material. ¿Sí? Ah, pero ¿cómo? Si Dios está aquí. Si Dios está. Jesucristo está aquí. ¿Pero dónde? ¿En quién? En cada uno de nosotros. Porque lo material no es el cuerpo de Cristo. Las maderas que vemos no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es cada miembro, cada hijo de Dios, cada uno de aquellos que han abierto su corazón para aceptar la buena voluntad de Dios y se han humillado y han reconocido al Señor como su Salvador, su único y suficiente Salvador. Hemos reconocido a Jesucristo, que Él ha hecho la obra en la cruz. Amén. Por eso el apóstol Pablo aquí estaba hablando de que Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y todas las cosas. Él nos da vida y aliento. Miren lo que dice allí. Ni honrado por manos de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que honrarlos desde el corazón. ¿Por qué Pablo le habla de esto? Porque los atenienses tenían ídolos y eran trasladados, eran llevados por manos de hombre. Iban y adoraban, lo tocaban y empezaban a adorarlo a una piedra que no tenía vida. Pero nosotros tenemos que adorar a un Dios vivo. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. No es algo que sea hecho por mano humana, sino que Dios habita en tu corazón y en el mío. Él está llamándonos a volvernos a Él. Dice, y el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le has prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Miren lo que el Señor nos dio: una sangre, de un linaje. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que vivamos unidos, cada uno en lo que Dios quiere que hagamos, pero juntos somos la iglesia. Y si empezamos a hacer las cosas, buscar y gustar de Dios, buscar y conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Miren, vos podés predicar, se te van a burlar. Quizás dentro de la misma congregación haya hermanos que te digan, este es un fanático, un enfermo, ya me tiene harto con Cristo y con Cristo y con Cristo. Se cree el más santo de los santos de los santos, porque pasa, cuando hay alguien que empieza de verdad, abre su corazón y empieza y gusta conocer a Dios, los demás se enfadan. En vez de alegrarse, no, se van en contra. ¿Y cómo lo tratan? Salí vos con tu fanatismo. Mejor me voy a la habitación porque ya va a venir, va a empezar con sus... ¿Pasa o no pasa? Va a venir con sus sermones y ya me tiene cansado. Pero aquí se burlaban. Y se te van a burlar, pero eso no tiene que acallarte, eso tiene que levantarte. Eso tiene que fortalecerte, eso tiene que animarte, porque hay algo distinto, porque hay algo diferente, porque Dios es el que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Conocer a Dios. Amén. Y con esto termino. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio. Eran un hombre, una mujer, poquitos de todo lo que había, pocos creyeron. No importa lo que no crean, lo que interesa que alma se salve, que la palabra de Dios se cumple y que haya cabida en ellos. Y estas personas lo siguieron. Y estas personas quisieron conocer más de Dios. Cuando se despierta el interés de alguien que viene y te pregunta, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir lo otro? ¿Y qué quiere decir aquello? ¿Qué me está diciendo con esta palabra? ¿Qué me dice con lo otro? Ahí estás viendo que es alguien que quiere conocer a Dios. El interés, la pasión que despierta, las ganas de aprender, de ser enseñado, de ser guiado.
No importa que te traten de fanático, de loco, sino que cuando alguien viene a preguntarte, estés listo para llevar una palabra como lo hizo Pablo. A ese Dios, a ese que ustedes tienen al Dios no conocido, yo se los presento. Es un Dios que hoy lo vas a conocer y que va a ser conocido por vos. Y ese Dios es un Dios vivo, un Dios creador y hacedor de los cielos y de la tierra. A ese Dios honramos, a ese Dios exaltamos y a ese Dios le damos gloria y honra, alabanza por los siglos de los siglos. Ponete de pie, vamos a orar.